Gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Es una bendición estar con ustedes, adorar a Dios juntos. La adoración no es para que estés bendecido, es para bendecir a Dios. Para eso es la adoración. Pero cuando tú bendices a Dios y le adoras, sales bendecido. ¿No es cierto? Entonces, esto es algo padrísimo, algo hermoso. ¿Cuántos saben que la fidelidad de Dios es eterna? Amén. ¿Has conocido, has disfrutado de la fidelidad de Dios? ¿La has recibido y percibido? Sí, amén. Amén. Cierra tus ojos y piensa, trae a tu memoria en estos días cómo ha sido la fidelidad de Dios para tu vida en esta semana que terminó. Trae a tu mente cada momento de fidelidad de Dios a tu vida en esta semana. Y entonces, ya que llegaron a tu mente, dile: Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad es eterna. Es eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Bueno. Sigamos aprendiendo y dejemos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida. Amén. Que Él hable a nuestra vida y que la cambie, que la transforme, que Él haga eso. Porque grande es la fidelidad de Dios, amados hermanos. Y hoy yo quiero hablarte sobre el libro de Lamentaciones. ¿Saben que hay un libro que se llama Lamentaciones? ¿Por qué creen que se llama así? La otra cosa es que podría llamarse ouch, ¿verdad? Pero no es un ouch, no es un ay, es una lamentación. Es algo tremendo. Entonces, hoy quiero hablarte sobre la gran fidelidad de Dios. Yo quiero hablarte sobre eso. Jeremías, el profeta Jeremías, que está antes de Lamentaciones, así es que ya sabes dónde encontrarlo en tu Biblia. Primero vas a encontrar Jeremías a tu izquierda, a la derecha vas a encontrar Lamentaciones. Y lo que entonces Jeremías hace en la profecía de Jeremías, en el libro titulado Jeremías, lo que él hace es anunciar lo que habría de suceder, lo que habría de venir, ¿ok? Jeremías. Pero luego Lamentaciones lo que hace es contemplar, mirar. Eso es lo que hace, contemplar lo que ya ocurrió. Así es que, hermano, ponme mucha atención porque es tremendo. Jeremías habla de lo que va a ocurrir. Lamentaciones habla o narra lo que Jeremías está viendo que ya ocurrió con esa profecía que él había mirado. Y él ve la destrucción de Jerusalén con horror y con terror, hermanos. Jeremías fue escrito al principio del exilio. Jeremías, el libro de Jeremías, al principio del exilio, cuando estaban todavía ellos en el exilio. Inmediatamente después viene la destrucción de Jerusalén. Y los historiadores, amados hermanos, indican que fue Nabucodonosor el que estaba presente en eso, el que debió haber sitiado Jerusalén cerca de 2 años. ¿Sabes lo que es estar sitiado? Estar sitiado, si esto fuera Jerusalén, significa que no tenemos forma de salir. Vámonos por aquí atrás. No, hay soldados alrededor y no puedes salir. Y cuando un ejército sitiaba a otro, era para causar en ellos terror, destrucción, hambre, pánico, porque se acababan, no podían entrar los comerciantes, no podían comprar, vender, se acababa todo, se acababa. 2 años, alrededor del año 588 al 586 antes Cristo, fue sitiado Jerusalén por Nabucodonosor. Y justamente después de eso, después de estos casi 2 años, finalmente el 19 de julio de 1586, la ciudad de 586, antes Cristo. ¿Ok? Antes Cristo, 586. Ese día, 19 de julio,
cae Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. 19 de julio, 15 de agosto, hermanos, lo que hace Nabucodonosor es arrasar con todo, quemar todo. Después de casi 2 meses de estar saqueando, robando, matando, violando, todo eso. Eso es lo que Jeremías está viendo. Por eso Jeremías está mirando la destrucción que ya Dios le había hablado en profecía. Y si tú lees la carta, el libro del profeta Jeremías, vas a ver de qué está hablando, de toda esa destrucción. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Entonces, Dios entrega Jerusalén en manos de Nabucodonosor y el 15 de agosto Jerusalén es incendiada. Todo es incendiado. En 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 5 nos dice que reinaba Joacim, que tenía 25 años, el rey de Joacim, ¿sí? Y que él hizo lo malo delante de Dios. El rey Joacim estaba reinando en Jerusalén. 25 años de edad. ¿Alguien tiene 25 aquí? ¿Nadie? Solo Bernardino. Ok, 25 años. Pero dice el versículo 5 de 2 de Crónicas, capítulo 36, 2 de Crónicas, capítulo 36, que Joacim hizo lo malo delante de Dios. Amados hermanos, hay que tener cuidado con eso. Cuidado con hacer lo malo delante de Dios. Voltea con tu hermano y hazle: abusado. Abusado. 2 de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 36, pero ahora versículos 6 y 7 dice que subió contra él, contra Joacim, el rey de Jerusalén, subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dice que lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Versículo 7 dice: Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Eso es lo que dice 2 de Crónicas capítulo 36. De tal manera que quiero llevarte en este contexto de que Jeremías, lo que va a narrar, y lo que digo, no lo vamos a ver todo Jeremías, por eso necesito ponerte todo el panorama. Lo que Jeremías escribe en Lamentaciones nos está narrando la destrucción de Jerusalén. Está narrando la ira de Dios, amado hermano. La ira de Dios, y después eso en el capítulo 1 nos narra la ira de Dios. En el capítulo 2 nos habla de la misericordia, de la oración por misericordia. En el capítulo 3 nos habla sobre el sitio de Jerusalén. Y finalmente en el capítulo 4 nos habla de la restauración. Pero hoy vamos a mirar Lamentaciones. ¿Ya estás en Lamentaciones? Algunos de ustedes andan en Lamentaciones desde hace tiempo. Arrepiéntanse de donde han caído. Lamentaciones. En medio, quiero que prestes atención. El reino de Jerusalén se rebela contra Dios. El rey de Jerusalén hace lo malo delante de Dios. Y entonces Dios le muestra a Jeremías que va a ser destruida Jerusalén. Se lo profetiza. Cuando Jeremías escribe Lamentaciones, él ya está mirando la destrucción. Ya huele a quemado, ya huele a podrido, ya está mal. La ira de Dios ha caído sobre Jerusalén. Y Jeremías lo está oliendo, oyendo los gemidos, camina entre los escombros. La ira de Dios, amado hermano, es terrible.
Dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado hermano, hermana, tú que has caminado y caminas con Cristo, sigue buscándolo y no vuelvas atrás. Y si tú no estás caminando con Cristo, yo te invito a que lo hagas. Pero en medio de todo eso, yo quiero que veamos en Lamentaciones capítulo 3. Y quiero llevarte a los versículos 20 y 25, donde Jeremías, en medio de toda la catástrofe y de toda la decadencia y la destrucción de Jerusalén, Jeremías lo que hace es recordar, escúchame, la gran fidelidad de Dios. Porque nuestro Dios es fiel, amén. Entonces dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 versos 20 al 25. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Amén. Son nuevas cada mañana, versículo 23. Son nuevas cada mañana. ¿Y qué dice? Grande es tu fidelidad. ¿Puedes decirlo conmigo? Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Amén. ¿Te das cuenta? Ya te puse en antecedentes lo que está haciendo Jeremías. Jeremías camina entre el escombro, la quemazón, maloliente, cuerpos podridos, todo está mal destruido. Él está caminando ahí y dice: ciertamente mi alma lo recuerda. ¿Te das cuenta? Él está caminando, viendo todo esto y dice: ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. ¿Sabes? Jeremías estaba experimentando lo mismo que el salmista había experimentado, ese mismo sentimiento de abandono, de depresión, de tristeza cuando pasa por los desiertos. En el Salmo 42, versículos 5 y 6 dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Así estaba el salmista. Deprimido, hermano. Y escucha lo que dice el salmista en el Salmo 42, versículos 5 y 6. Dice: por la salvación de su presencia, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Cuando está deprimido el salmista, ¿qué hace? Se acuerda de Dios. Cuando está triste, se acuerda de Dios. Y dice Jeremías: ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Recordaba la profecía dada por Dios y dice: yo se los dije. ¿Puedes imaginarte a Jeremías caminando entre los escombros, la destrucción, y diciendo: se los advertí, se los dije, pero no quisieron arrepentirse? Amado hermano, hoy en día se predica mucho sobre la bondad y la bendición de Dios y la bondad de Dios. Y yo no niego que Dios sea bondadoso y bueno, pero conocer y ver la severidad de Dios y la bondad de Dios. Dios es severo. No es pura bondad, amado hermano. Y hoy en día en muchos lugares solo te hablan de bondad y felicidad. Ten cuidado, porque Jeremías, el profeta, predicaba: cuidado, viene la ira de Dios, pero lo tomaron a la ligera. Y cuando él escribe Lamentaciones, dice: ciertamente mi alma lo recuerda. Así como el salmista estaba abatido,
Así Jeremías estaba su corazón. Lo que tú y yo debemos hacer cuando pasamos por esos desiertos o pasamos por zonas de destrucción en la vida, porque a veces hay tiempos en la vida de desierto, que no hay un oasis, que no hay una hojita, un pin, una palmera donde taparme de la sombra. Mis labios se secan, mi garganta, sientes que no hay de dónde beber agua. Pero hay tiempos en la vida que parece que pasas en zona de destrucción, que te viene una tras otra, y pareciera que no hay paz en la vida. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer cuando pasamos por ese desierto, por esa zona de destrucción? Es volvernos de nuestro pecado. Mira de dónde has caído. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Es decir, ¿por qué voy tan mal? ¿Por qué me está yendo tan mal? Pues arrepiéntete y regresa al camino de bondad y de bendición. Debes clamar por la misericordia de Dios para tu vida. Amén. Clamar a Dios. Señor, me arrepiento de mi pecado. Y dejas de hacerlo, porque eso es el arrepentimiento. Dejas de hacerlo. Y entonces clamas a Dios por su misericordia. Recuerda la última vez que Jesús te sacó del hoyo de la destrucción, como diría el Salmo 42, ¿no es cierto? El Salmo 40, cuando Él te saca del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. ¿Cuándo fue la última vez que te sacó el Señor de ese hoyo? ¿Cómo fue? Cuando estabas atorado, parecía arena movediza y que no podías salir, y el Señor te rescató del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. Recuérdalo y bendice al Señor y clama su misericordia. El versículo 21 de Lamentaciones, capítulo 3, dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. ¿Qué es lo que hace cuando él recuerda y mira, camina, anda entre la destrucción? Dice que esto trae a su corazón y por eso tiene esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Ya lo viste en el versículo 21. Las misericordias del Señor jamás terminan. Y dice, pues nunca fallan sus bondades. ¿Cada cuándo fallan sus bondades? Nunca, amado hermano. ¿No te da gozo eso? ¿Verdad? Gloria a Dios. Nunca fallan sus bondades. Yo quiero que en este momento tú digas: Dios de misericordia, Padre de gloria, Padre de misericordia, hoy entiendo que tus misericordias nunca fallan. Pon tu dedo ahí en Lamentaciones 3 o tu separador y muévete a Nahum, capítulo 1, versículo 7. Y dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué tal? Una fortaleza en el día de angustia. Amado hermano, ¿estás angustiado hoy? ¿Estás desesperado? ¿Desesperada? Dice la palabra de Dios que bueno es el Señor, que Él es una fortaleza en el día de la angustia. Pero ve lo que dice a continuación: y conoce a los que en Él se refugian. Amado, cuando pases por la destrucción, lo primero que tienes que hacer es regresar, volver de tu pecado, arrepentirte, ¿verdad? Pero ahora lo que tienes que entender es que bueno es Dios y Él no te va a dejar en el hoyo de la destrucción, en el lodo cenagoso. Él no te va a dejar ahí, porque Él es una fortaleza en el día de la angustia. Cuando te sientas angustiado, desesperado, recuerda que bueno es el Señor. Amén. Puedes decir conmigo: bueno es Dios. Bueno es Dios. Pero dice aquí en Nahum capítulo 1, verso 7, que conoce a los que en Él se refugian. Quiero preguntarte: ¿a dónde te vas a refugiar cuando estás en el día de la angustia? ¿Corres a tu papá? ¿Corres hacia tu mamá?
¿Corres al banco? ¿Corres con el patrón, la patrona en el día de la angustia? ¿Corres al médico en el día de la angustia? ¿Hacia dónde vas según la situación? Y dice la Escritura que tú debes entender que bueno es Dios y que Él es una fortaleza en el día de la angustia. Pero Él conoce a los que en Él se refugian. Así es que, amado hermano, en vez de primero ir y correr hacia todas aquellas personas, circunstancias o situaciones para refugiarte, refúgiate en el Señor, porque Él te conoce. Antes de ir al médico, estás grave, estás enfermo, refúgiate en Él. Dile: Señor, mi vida, mi cuerpo, mi alma te pertenecen, cuídame, abrázame. Y entonces vas al médico. ¿Me explico? Una situación difícil, una situación que no entiendas, un problema económico, en vez de ir corriendo a pedir, corre y refúgiate bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19, dice el profeta Isaías: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Fíjate, si tú quieres, puedes comer y beber lo mejor de la tierra. Si tú quieres. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tu pecado. Dejar de estar metido en el lodo cenagoso. Saliendo de ese pozo de la desesperación, del pecado. Siempre, amado hermano, en todo momento, confía en la misericordia de Dios. Amén. Lo segundo que debes hacer es poner tu esperanza en Dios. Amén. Eso es lo que debes hacer. Primero me vuelvo de mi pecado. Ahora lo que debo hacer es poner mi esperanza en Dios. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes buenos para ti, amén. Amén. ¿Lo crees? Él tiene planes de bien, de bienestar, no de calamidad. Él quiere darte un futuro. Él quiere darte un futuro. Él quiere darte una esperanza. Si el día de hoy tú no traes ni futuro, ni esperanza, ni razón de ser, Jesucristo quiere ser tu esperanza. Él quiere ser tu razón de vida. Él quiere ser tu motivo. Él quiere ser tu motor. Amén. Pero ¿qué necesitas? Arrepentirte de tu pecado. ¿Y qué necesitas? Poner ahora tu esperanza en Dios. A partir de hoy, tu esperanza en Dios. Dice Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando tú crees en Jesús, tú creces. Tú eres lleno de gozo y de paz. Y dice Romanos 15:13, para que abunden. ¿Te das cuenta? Abunden en esperanza. Pero no en tu fuerza, no en tu gana, no en tu cara bonita. Dice, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes ese poder del Espíritu Santo? Arrepintiéndote y poniendo tu esperanza en Dios. Amén. Entonces, dice el versículo 23 de Lamentaciones. Te voy a leer el 20, 21, 22 y 23 para que vayas teniéndolo en contexto. Regresa a Lamentaciones. Dice, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Ahora el versículo 23 dice, son nuevas cada mañana.
son nuevas cada mañana. ¿Cómo es la fidelidad del Señor? Nueva cada mañana. Dice, son nuevas sus bondades cada mañana. Hoy te levantaste y al abrir los ojos hay una nueva bondad de Dios para tu vida. ¿No te da alegría eso? En vez de que seas tú Lamentaciones y abras tus ojos en la mañana y digas, ay, ay, ay. No, en vez de eso, levántate y di, Señor, que tus misericordias jamás se terminan, pues nunca fallan tus bondades, Señor, son nuevas cada mañana. Hoy, Señor, tengo una nueva bondad tuya. Amén. Y levántate, salta de la cama con gozo, con alegría, confiando en la bondad de tu Señor. Amén. Y dice ahí, grande es tu fidelidad. ¿Puedes decir conmigo? Grande es tu fidelidad. Ahora, ¿ya recuerdas dónde andaba caminando Jeremías? En la destrucción total. ¿Y te das cuenta lo que está haciendo? ¿Te das cuenta en medio del desastre lo que hace? Lo que hace él es confiar en él, en Dios, y decir, grande es tu fidelidad. Hay un autor de un himno que se llamaba el autor Tomás Obedaya Chiso. Tomás Obedaya Chiso. En 1923. Él hacía algunos poemas, escribía algunos libros, algunos himnos, ¿verdad? Y él los vendía. Él los vendía, de eso vivía. Entonces estaba medio muriéndose de hambre, ¿no? Porque de eso vivía. Su esposa estaba gravemente enferma, estaba con problemas, ahí en cama, enferma. Él en una crisis económica tremenda, había una pobreza total. Él tenía enfermedades también, no solo su esposa. Pero él siempre decía, Dios proveerá. Dios proveerá. Su esposa inválida, él enfermo, sin dinero, y un amigo de él allá, por ahí lejos, se entera de la situación. 1923 no había celulares ni WhatsApp. Se entera de la situación de Tomás Obedaya Chiso, y entonces él agarra y pone un telegrama con un dinero. Le manda dinero, le deposita dinero. Le pone este dinero, y él se levanta y recuerda que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y entonces él iba cada mañana al banco a ver si había algo de alguien que hubiera comprado algo. Y esa mañana él se levanta con gozo, con fe, y llega al banco. Su amigo ya le había depositado, pero él no sabía. Él llega al banco y su amigo le depositó una suma considerable. Y él agarra y llega al banco y saca el dineral. Dice, wow, se fue al mercado, compró los víveres, las medicinas, todo, regresa a su casa, y es como él empieza a escribir. Cuando él regresa y se sienta en la mesa, empieza a escribir este canto que vas a escuchar, a ver en este momento. Es increíble, amado hermano, como la fidelidad de Dios es eterna, es poderosa, es grandiosa, hermano. Y escucha, no va con ese ritmo, ¿verdad? Pero más o menos. Misericordia
Díselo. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Aleluya. Noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Por senda de paz, eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Amén, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Santo eres, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Y alabado es tu nombre, Padre. Tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Bendito eres, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Versículo 23 dice, son nuevas cada mañana sus bondades. ¿Pudiste ver la bondad de Dios hoy? ¿Pudiste mirarla? ¿Pudiste sentirla? ¿Pudiste palparla? La bondad de Dios, y grande su fidelidad. Con el simple hecho de que puedes respirar. Con el simple hecho que puedes pellizcar a tu hermano y va a reaccionar. Versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. El Señor
es mi porción. Dice mi alma, por tanto, en Él espero. ¿En quién vas a esperar? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu porción. Así es que entonces la primera cosa que haces es volverte a Dios y arrepentirte. Y la segunda cosa que haces es poner tu esperanza en Dios. Y la tercera cosa que haces es alimentarte de Dios. Alimentarte de Dios. ¿Cómo te alimentas de Dios? A través de su palabra. Amado hermano, cuando tú dices que Él es tu porción, no es algo pasivo, ya que Él es nuestra porción, Él es nuestro alimento. Así es que busca su rostro en oración, estudia la palabra de Dios, confía en que Él hará su buena voluntad perfecta y agradable. Amén. Pero tienes que acercarte a la palabra de Dios. Como dice Isaías capítulo 30, verso 18, por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes. Él tiene piedad y tiene compasión, amén. Piedad y compasión. Y escucha, dice, porque el Señor es un Dios de justicia. Y escucha lo que dice al final, o léelo. Dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. ¿Quieres ser feliz? Muy dichoso, muy dichoso. Bienaventurados los que en Él esperan. Y entonces el verso 25 dice, de Lamentaciones capítulo 3, dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para que tú veas la bondad de Dios, necesitas aprender a esperar en Él. Para el alma que lo busca. El alma que lo busca. Dos características de aquel que pone en Jesús su confianza. Dos características de aquel que pone en Jesús su confianza. Primero, espera pacientemente. Pacientemente esperé al Señor, no dice así su palabra, y Él me oyó. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. La primera característica de aquel que pone en Jesús su confianza es que espera pacientemente. Y la segunda característica de aquel que pone en Jesús su confianza es que busca el rostro del Señor todos los días. Amén. Así es que, amado hermano, hermana, qué grande es la fidelidad del Señor, ¿no es cierto? Vuélvete de donde has caído. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete. Pon en Jesús tu esperanza, que Él sea tu alimento a través de su palabra, pero espera en Él pacientemente y busca su rostro cada día. Déjame bendecirte, amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor Dios Todopoderoso, tu fidelidad es eterna. Gracias, Jesús, por lo que haces en nosotros. Dile, Señor, sé tú mi porción. Dile, Señor, sé tú mi alimento. Dame paz. Dame gozo. Quiero ver tu fidelidad. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a esperar en ti. En tu nombre oro. Amén.